Arratsalde on guztioi, habiendo quórum suficiente, damos comienzo al pleno extraordinario de hoy lunes 4 de febrero, con un único punto del orden del día, la aprobación del proyecto de presupuestos generales del año 2019. Primero iniciaremos el debate de las enmiendas a la totalidad. Hay presentada una única enmienda a la totalidad por la formación IH Bildu y para su defensa tiene la palabra su portavoz, el señor Barrio. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, aurreko urtetan bezala, osoko emendakina aurkeztu diogu udal gobernuak aurkeztutako aurrekontuen proiektuari. Aurreko urtetan egindako balorazioak eta topatutako akatsak errepikatzen dira aurten ere. Batzuk aipatuko ditugu gero agian, baina ez ditugu hain denak errepikatuko. Aurreko urtetako aktak hor daude eta konsultatu daitezke, eta orduan erabilitako argumentazioak eta orduan egindako proposamenak eta aurkeztutako emendakinak ere topa daitezke, azkenean, horietako asko, oain ere aurkezteko moduan egongo ginateke. Eta ez dugu hori egin, plantatzen duguna da osoko emendakina. Hain zuzen, beste batzuk direlako, oain, gobernuaren aurrekontoi ezetza esateko edo emateko azpimarratu nahi ditugun arrazoiak. Nonbaitetik hasteko, aurkeztutako aurrekontuen proiektua onartzen bada, hurrengo legegintzaldiko gobernuak lotuta izango ditu eskuak bere proiektua aurrera eraman ahal izateko. Eta hau izan da, hain zuzen, alkateak behin baina gehiagotan esan da, egin nahi ez zuen bekatua. Eta gure ustez, orain egiten du. Har dezagun, 2017ko martxoaren 31an aurrekontuak onartzeko egin zen plenoaren aktaren irakurketa. Eta aktan esaten da. En este proyecto de presupuesto se contempla un anexo muy importante que son diferentes gastos de compromiso que se establecen hasta la fecha del 2019. Porque el gobierno municipal no quiere comprometer ninguna inversión ante la posibilidad de que pueda surgir un gobierno diferente al que lo ostenta ahora tras las elecciones del 2019. Har dezagun orain, iazko aurrekontuen plenoa. Eta akta irakur dezagun. 2017ko apirilaren 10ean aurrekontuak onartzeko egin zen plenoaren akta. Horrela esaten da. En cuanto al asfaltado y la iluminación, dice el alcalde, que el motivo no es que estén acabados antes de las elecciones, sino para que el nuevo equipo del gobierno, que entre tras las elecciones del 2019, no tenga que asumir una carga que no hayan decidido ellos. Hau da, hemengo plenotan, aurrekontuak onartzeko plenotan, esandako hitz batzuk. Alkate jauna, koherentea izan eta hitza bete. Datorren legegintzaldiko gobernuaren jarduera baldintzatu nahi ez baduzu, aurrekontuak bertan bera utzi, oraintxe bertan. Ze, hain zuzen, aurrekontu hauekin, aurkezten diren aurrekontu honetan, hain zuzen hori da plantatzen dena. Baina, nola iritsi gara egoera honetara? Besteak beste, legislatura honetako udal gobernuaren gauzatzen maila oso bajua izan delako. Ez dere iritziak, datuak hor daude. Inbertsioi dagokionez, 2007ko aurrekontutako balantzea begiratzen badugu, behin betiko aurrekontutik, ehuneko 60 bakarrik erabilia izan da. Esleitu egin da, alegia, esleitu. Ehuneko 60 esleitu egin da. Baina, gauzatze erreal maila hobeto adierazten duten onartutako obligazioak ez dira ehuneko 40 ere iristen. Partida potolonei begiratuta, asfaltadoa eta esleitu ere ezen egin, eta argiteria publikoari dagokionez esleitu behi, baina onartutako obligazioa hutsa izan da. Okerrago izan da 2018ko kasuan. Inbertsioen behin betiko aurrekontutik, ehuneko 60 baino ez da erabili. Berriro esaten dut, 78, ez dakit lehen ondo esan dudan, hori, esleituta izan da. Eta onartutako obligazioak, 2018ko abenduaren 31an,
2018ko abenduaren 31an, eguneko 10,20 piko, baino ez da izan. Horiek dira datu gordinak. Udal gobernuak nahi duen musika jarriko die datuei, baina letra hori da. Partida potolonei begira edo errepaso eginda, kulturetxeko butakak esleitu gabe daude oraindik. Beti, ari naiz, abenduaren 31an, 2018ko abenduaren 31an. Kiroltako erekinetako 40.000 euro baimendu gabe daude oraindik. Michelin aldeko bidegorria, 45.000 euro baimendu gabe oraindik. Baratze ekologikoetarako beste 40.000 euro esleitu gabe oraindik. Basondiko urbanizazioa justu esleitu berri da. Por cierto, goratu berriro 2017ko martxoaren 31ko plenoan alkateak esandakoa, aktatik literalki hartuta eta basondiko urbanizazioei dagokionez. Como comprenderán, una obra de tal envergadura no se puede hacer en un único año y lo que se establece es dividir en 2 años aquellas certificaciones de obra que realmente se van a ejecutar y pagar. Vale, 2017an esandako hitzak dira, 2 urte pasa dira. 2019an gaude eta esleipena egin da, baina hori baino gehiago ez da egin. Atzo bakarreko futbol zelai berri ere dagokionez, la joya de la corona, legegintzaldi honetarako, zeuden 250.000 euro ez da baimendu ere ez dira egin. Bueltatuko gara, gero proiektu honetara, egin gabikoen zerrendan ari bait gara momentuz. Bide publikoen asfaltoa esleitu baino ez da egin. Onartutako obligaziorik ez dago, abenduaren 31an. Azterketa eta proiektuetarako zeuden 750.000 eurotatik, 300.000 baino ez dira esleitu. Onartutako obligaziotik ez dago oraindik. Plazolako parkearen paselekuaren kasuan, 50.000 eurotik, 18.000 baino ez dira esleitu eta onartutako obligaziorik ez dagoela oraindik. Aur jolasetarako 60.000 euro esleitu gabe daude oraindik. Ondarezko erekinen 200.000 euro esleitu gabe da oraindik. Eta argiteri publikoan aurreikusitakoa esleituta dago, baina onartutako obligaziorik ez dago. Hauek dira datuak, aurrekontutako balantzea edo balantzea horretatik hartuta. Datuak esandakoa, abenduaren 31koak. Noski, hortik aurrera, pauso batzuk eman dira, esleipen batzuk egin dira, eta agian gastu batzuk onartu ere bai. Baina, 2018ko datuak hartuta, horiek dira benetako datuak, ez dira iritziak. Hasieran esandakoa, berresten dugu, berresten dugu datu hauekin. Gobernu honen eskasiaren ondorioz, ekainetik aurrera sartuko den gobernu berriak baldintzatuta izango du bere jarduera, legegintzaldi honetan hartutako eta gero ez betetako konpromezuekin. Hori, hala izango da. Beste elementu batzuk. Legegintzaldi honetan konprometituta eta egin gabe geratu direnak ez dira bakarrak izango hurrengo gobernuaren motxilan karga egingo dutenak. Gehiago badaude. Lehen aipatu dugu, baina, atxabokarrako futbol zelai berria. Aurkezten diren aurrekontutan, 1.300.000 euro edo planteatzen dira. Inbertsio honek blokeatu du udal kirol jarduera 4 urte hauetan. Osea, 4 urte hauetan, ez da, galduak izan dira kirol arloari dagokienez. Ez da, ezer egin, 0. Kiroldegiaren egoera gero eta okarragoa da, gastu iturri izateaz gain, ez ditu herritarren eskakizunak betetzen, eta, kontutan hartu beharko nuke, kiroldegia dela erabiltzaile gehien duen kirol instalazioa. Legislatura honetan, kirol arloan ez da ezer egin, osea, 0. Berriro esango dugu, ez gaude atxabokarrako kirolgunearen kontra, behar hori ere nabarmena da, baina lehentasunak herritarren parte hartzaren eskutik erabaki beharko lirateke. Eta hori, egiten ez den bitartean, kiroldegi berri bat egitea lehenesten dugu, lehen emandako arrazoiengatik. Hori da, herriak, gehien egiten duen herritarrek, gehien erabiltzen duten kirol azpiegitura.
udal gobernuak planteatzen duen atxokokarrako kirolgunerekin, eta lehen aipatu dugun 1.300.000 euroko inbertsioarekin, noski, sartuko den gobernu berriak, eskuak lotuta izango ditu. Beste kasu bat. Aurreko guztia importante izan da ere, badago proposamen bat aurrekontuaren proiektuan guretzat onartezina dena. Ez bakarrik urrengo gobernuaren politika baldintzatuko duelako, hori bakarrik balitz, gaitzerdi. Lasarte horako etorkizuna markatuko duelako, baizik. Zabaleta Berrin eta Zatarainen babes ofizialeko etxebizitzarako geratzen zaizkigun azken udaltzaien salmentaz ari gara. Erabakiaren garrantzia aurrekontuen memorian bertan erreflejatzen da. Eta esaten da, baliabide ondaren agortzearen bezperan gaudela. Hori da, herrian daukagun arazoetako batez, herri txikia da, bai Zabalera aldetik eta bar, eta orduan, hori, udalak duen ondarea ez da soberan dagoena. Gero eta gutxiagoa da. Planteatzen den salmenta horrekin, hain zuzen, pribatu egiten da hori. Udal patrimonioa bukatzen hariko da. Eta testuinguru honetan, nun etxe bizitzen prezioak eta alokairuak gero eta altuagoak diren, eta burbuila inmobiliarioaren itzala gero eta nabarmenagoa den, plantatzen da, udalak herritarren etxe bizitza eskubidea defendatzeko duen tresna bati, edo bere esku izango lukuen tresna bati, uko egitea, eta publikoa den ondarea privatizatzea. Ezen, azkenean hori da planteatzen dena. Uko egiten zaio patrimonio publiko mantentzari. Uko egiten zaio etxebizitza parke sortzeari eta alokairu publiko eta sozialaren aldeko politika bati egiteko. Renterian edo usurbilen edo bezalako herritan, baina badaude beste kasu batzuk edo beste adibide batzuk, planteatzen diren etxebizitza beste eredu aurrekoiagoak egiteko edo egin ahal izateko, horiek ez dira hemen planteatzen. Eta ezin dira planteatuko, ez da posible izango planteatzea etorkizunean. Hori da, datorren udalari, udal gobernuari, usten zaion hipoteka edo motxila. Hemen, eskuineko politika erregresiboaren bidetik, jabetza publikoa privatizatzen da. Bere burua ezkerrekotzat duen edozein alderdik, ezetxa besterik ezin du eman honen aurrean. Personal arloan, zer esan, hemen. Personal arloan ere, beste 4 urte galdu dira ezer egin gabe. Horrek esan nahi du, herritarrei zerbitzu emateko balio behar zuen tresna, gero eta eskasagoa dela. Gero eta okerrago dagoela. Egoerak eta giroak gero eta mikaztuagoak daudela. Aipatuko dut kasu bat, kasualidadez, zerbitutako batzorde izan dugu, ordu bete edo ordu bete eta erdi, plena baino lehen, eta izan da, ez dakit. Benetan, hango irudiak onenak hemengo osoko emendakinean nolabait defendatzeko. Hirigintza eta zerbitzutako departamentuen elkarlana bideratzeko, azterketa bat egin zela esango diguzue. Legislatur honetan. Egin zen, eta 2017ko edo gutxi gora bera, bukatuta zegoen. Eta oso kritikoak izan ginen prozedura eta ikerketaren emaitza batzuekin. Hori ez da arazoa. Gustatu ez gustatu, egin zen, eta hor planteatu ziren hainbat emaitzak. Goazen horretara. Lehenengo, oraindik implementatu gabe dago ikerketa hori gauza askotan. Eta horren ondorioz, izenik ez duten txapuzak egin behar dira orain. Adibide bat jartzearen. Administrari lanpostu bat sortuko da, oaingo aurrekontuetan, hirigintza departamentuan. Iazko aurrekontuetan amortizatu zen lanpostu berbera. Osea, iazko aurrekontutan lanpostu bat amortizatzen da, eta oain berriro sortzen da. Osondo, zergatik? Ikerketan lanpostu hori zerbitzuetara eramatea plantatzen zelako. Ondo. Baina, zer gertatu da? Gertatu dena da, aldaketa hori ez dela gauzatu. Eta ondorioz, oain, hirigintzan lanean ari den langilea, egoera guztiz irregular batean dago, osea, limbo batean dago.
Egia esan, ez dakigu zehazki ze partidatik ordenduko zaion. Ze, berez, lanean ari da, existitzen ez den lanpostu batean, amortizatu zen lanpostu batean. Bale. Horregatik, pixkate egoera horri irtenbidetxo bat emateko, plantatzen da, oain berriro irigintzan aldi baterako, segurunik, administrari lanpostu hori sortzea. Aldi baterako esaten dugu, auskalo, hemen inork ez bai du zindu ziurtatu. Printzipioz, ala beharko litzateke ez, bizpairu hilabete barru, irigintzakoa berrira amortizatu, oain sortzen dena berrira amortizatu, zerbitzutara pasatzeko. Baina, iazko esperientziak ez du baikor izateko ematen. Baina, lanketa edo okerketa horrekin jarraituz. Implementatzen dira gauz batzuk, ez dira ikerketak agintzen zitunak, adibidez. Zerbitutan, sortzen den ingeniari teknikoaren plaza, ez da ikerketan planteatzen dena. Ikerketan aparejadore teknikoaren plaza aipatzen zen. Hain zuzen, eta lehen komentatutako batzordean, zerbitutako batzordean, oraintxe bertan jakin izan dugunez, departamentuan amortizatuko den aparejadoren plaza, ez da departamentuko teknikariak eskatutako zerbait. Zeinek erabaki du? Euskalo, agian gobernuak jakingo du, suposatzen dut. Bestetik, elektrikarien antolaketak ere aldaketa batzuk izango ditu. Azterketan, inundik inora ere jasotzen ez direnak. Zeinek erabaki ditu aldaketa horiek? Zergatik gastatu zen diru bat azterketa hori egiteko? Eta larriena da. Osea, konstiental da gobernua arrisku handia dagoela, hemendik pare bat hilabetetara, zerbitzutako departamentuan inor, baina, literalki esaten dugu, inor ez egoteko. Konstiental gara? Ze hor dagoen administraria, jubilatu ingo da. Printzipioz geratzen den administraria dago, hiru laurdeneko dedikazioarekin. Aparejadoraren egoera ere, halakoa da. Orduan, oso arrisku handia dago hori gertatzeko, eta hori larria litzateke. Dirua zaborretara bota egin du udalak azterketa horrekin. Baina uz dezagun alboan irigintza eta zerbitzutakoak. Alkateak, aspaldian, eta berak esandakoaren arabera, beste departamentuetan antzeko azterketa bat egin behar zen. Hori dutzen genuen, espaldian, esan guztakit buruzari naiz, eta nire memoria ez da marabillosoa, inondik inora ez. Baina, 2017ko uda eta gero, horretan hasi beharko zen udala. Honetan ere kudeaketa desastrosoa, ez da ezer egin. Oain, horrekontu berrietan, 1.000 euroko partida plantatzen da horretarako. Berriro ere, zaborretara botatzeko, ez dakit. Bitartean, personal arloan bideratzeko moduan dauden arazo batzuk estankatuta jarretzen dute. Eta horiek, herritarrengan dituzten ondorio guztiekin. Musika eskolako irakasleen egoera da horietako bat bakarrik, baina horietako bat. Pianoko irakasle batek aurkeztutako epaitegitan, aurkeztutako demanda, eta gero epaitegiak emandako epaiaren ondoren, badakigu zein logikatik kudeatu beharko litzateke irakasleen kontratazio eta bar. Zergatik ez da zer plantatzen, ze sententzia ja zarra da, ja urte bete edo izango du, agian esain beste, baina, nahikoa plantamentu berri bat egiteko. Irakasleek gehiagotan jonbarko dute epaitegira, oda, banan jonbarko dira, dotaldeka? Diro dienez, ala plantatzen da, ez? Gizarte zerbitzutan, bi langile sozialak kontatutuko dira alde baterako. Bat, urte osorako, eta beste bat, 9 hilabetetarako. Egoera sozialaren bilakaera ikusita, txarrerako, nik uste dut, konstienta izan beharko ginetekela, eta dauden itxaron zerrendak ikusita, ez alda logikoa izango langile sozial baten plazateratzea? Ez da planteatzen, hauek dira nolabait, aurtengo aurrekontuei aurkeztutako edo planteatzen dizkiegun
kontu edo kritika berri batzuk. Ze bestela, iaz ere, eta bakarrik gogoratzeko besterik ez, goratuko ditugu, baina bat da, iaz arrazoizkoa bazen, aurten gehiago. Eta da, finanziazioarena. Lehen komentatu izan dugu hemen, inbertsio batzuk planteatzen dira, eta oso ondo. Eta diru lortzeko, hori, lehen esan duguna, ez? Lur sail batzuk edo, udalek dituen ondare batzuk salduko dira. Bale, 3 milioi eta piko, eta, ondo. Hori da, gobernuak hartzen duen erabakia. Baina beste aukera batzuk ere badaude. Eta, hain zuzen, finantzazioa lortzeko, bankuak hor daude. Eta une honetan, udalak duen zorpetzen maila, irgarria da, oso bajoa da, oso txikia da. De hecho, datorren urtean, hor bizirik zegoen kreditua amaituko da. Ordun, zergatik hori, ondare publikoa privatizatu beharrean, zergatik ez da bilatzen beste finanziabide batzuk? Hori ere, gure ustez, kritikatzekoa da. Kritikatzekoa da ere bai, zer esako dugu, parte hartzeari buruz eta bar, lehen esan duguna, ez dugu planteatu beste emendakinik, beste, jakinda, errekorri gutxi daukatela pleno honetan, ez? Baina, beharko litzateke, bai berdintasunezko, eta bai parte hartzerako, beharko litzateke hor benetan indarra eta esforzu bat jartzea. Ze parte hartzarena, askotan esan dugu, eta zoritxarrez esaten jarraitu beharko dugu, hori, olentzeroari bideratzen zaionaren gutunaren eredukoa da. Hau da, herritarrei horri huts bat, txuri-txuria eman, eta benga, nahi duzuna eskatu. Kitxo, normalean, gehienetan, horrela dukatzen da, hor da dena. Batzutan, gainera, eta gai potoloetan, eta berri errepikatuko dugu, goratuko dugu, Leroy Merlindeko kasuan, gainera, parte hartze prozesu horiek egiten dira modu klandestinoan, osea, inor ez jakiteko moduan bada espada. Baina, bale. Hori da eredua, hori ez da gure eredua. Gure ereduan, prozesu parte hartzaileak izan behar dira, ez, hori, gurasoekeriaz, aitakeriaz jokatzeko, herritarrak ume moduan tratatu, eta, hori, venga, idatzi gutuna, olentzero hori, zegero, olentzerok jakingo du, zer komunizazun edo ez. Hori ez da gure eredua. Gure eredua da, herritarrak ahalduntzea. Eta horrek eskatzen du, eta horrek suposatzen du, herritarrekin konpartitzea. Konpartitzea dauden aukerak, dauden arazoak, dauden baliabidek, dauden denak. Ez dakit, guain, bidean dago, ez? Lokal hutsak, ez? Banatzeko, erabiltzeko arautegia. Aurreko legislaturan, lanketa, ederra, egin genuen, arro esan dezakegu gainera. Harreman pila, elkarte eta eragile pilaekin, eta, hortik, dokumentu batzuk edo proposamen batzuk sortu ziren tartean, arautegirako borradore bat edo proposamen bat. Hori, hor dago. Oroar, parte hartze departamentutik landu zen guztia, eta asko da, ez eta gero alkateak esango du ez genula ezerekin, gonbidatuko nizuke, ordenagailuan dagoen karpeta horretan begiratzeko zer egin zen eta zer zen egin. Baina, hor dagoen, eta konkretuki horri buruz, arautegiri buruz dagoen informazioa, ez da herritarrekin konpartitu. Herritarrei ez ari esan, hau dago, hemen dago. Agian, zuen interesakoa ez da izango, edo agian bai, edo nor batean bai, edo beste nor batean ez. Baina, hor daukazue, eta hortik aurrera, zuen proposamenak planteatu. Ez, hori ez da planteatzen. Eta hori, adibide bat, baino ez da. Eta, agian bukatze aldera, gauza bat gehitu nahi dugu, ez? Aurten ere, 2019ko aurrekontuen planteamentuan eta, aurten ere, alkatea ez da EH Bildurekin balizko akordio bat lortzeko, edo, saiatzeko behintzat. Eta egia esan, ez gara horretaz kejatzen, hori ez da gure keja.
Baina, bai, alkatearen koherentzia faltaz kejatzen gara, hori bai bada gure keja. Ze, hain zuzen, areto honetan, pleno areto honetan, 2015ko ekainaren 13an, udala, korporazio berria eratu zenean, orduan alkateak, eta orduko audiotik transkribituta irakurriko dut, alkateak halako hitzak esan zituen. Y quiero remarcar, zauden lekutik esan zenun, que como alcalde no dejaré de buscar también el diálogo con todas las fuerzas políticas de la corporación. Y lo digo bien claro, con todas las fuerzas políticas. Y no como en esta última legislatura, donde el alcalde solo ha hablado con sus socios de gobierno, marginando y olvidando al resto de formaciones. Alkate jauna, ez duzu hitza bete. Muchas gracias, señor Barrio. En primer lugar, me da mucha tristeza que usted haya pasado 8 años por este ayuntamiento y cuando intervenga en los plenos, lo único que hace es evidenciar que descontrola lo que es la gestión municipal. Ha sido 4 años alcalde, 4 años en la oposición, parece que no va a continuar tras las elecciones de mayo y me da tristeza que podía haber puesto un poquito más de esfuerzo para conocer cómo realmente funciona el Ayuntamiento de la Sarteoria y el resto de los ayuntamientos. Porque muchas de las cosas que usted dice no tienen nada que ver con lo que usted ha planteado. Empecemos en primer lugar con el nivel bajo que dice que hay de inversión. Sacaron ustedes un folleto en su momento con la cuenta de liquidación diciendo que no se había ejecutado. Una cosa es, señor Barrio, los gastos que son autorizados, que una vez que se firma un decreto de alcaldía autorizando un gasto, ese dinero ya está contraído. ¿Pero qué sucede? ¿Usted en su legislatura pagaba por adelantado a las empresas? ¿Iba pagando antes de que se hicieran las obras? Las obras se pagan cuando van llegando las certificaciones. Y las certificaciones no tienen que llegar en el mismo año que se ejecuta la obra. Llegan también en años posteriores. Pero eso no quiere decir, señor Barrio, como usted dice, que condiciona a futuros gobiernos. No, señor, no es así. Los compromisos de gasto se financian con los recursos de cada año, porque los compromisos adquiridos, financiados con recursos adquiridos, no comprometen a futuros gobiernos. Por lo tanto, si se ha adjudicado una obra en 2017, por mucho que la factura llegue en 2018, se paga con el dinero del 2017. Por lo tanto, no va a afectar a la siguiente legislatura ni a siguientes gobiernos que puedan llegar. Por lo tanto, lo que usted dice no es correcto, señor Barrio, y eso debería de saberlo. Cuando habla de las butacas, usted sabe perfectamente, porque formaba parte de la mesa de contratación, que este ayuntamiento y los departamentos correspondientes hicieron la labor de sacar la licitación. Licitación que desgraciadamente se quedó desierta. Y se ha vuelto a sacar. Se ha vuelto a aprobar los pliegos y se ha vuelto a sacar la licitación. Se hará la mesa correspondiente y se adjudicará, esperemos que esta vez se pueda adjudicar a la empresa para poder colocar las nuevas butacas en la Casa de Cultura. Pero vuelvo a decir, con dinero de 2018. Por mucho que la obra del cambio de las butacas se haga en 2019, será el dinero contraído del 2018 y no afectará al Gobierno que entre en junio de este año. Michelin, el bidegorri que une Txikierdi con la Sarteoria y el bidegorri que va hacia San Sebastián. Lo sabe perfectamente, se lo dije el año pasado también por estas fechas, no por estas fechas, más tarde, porque si algo hemos hecho y el compromiso que tuvimos también era que se aprobarían los presupuestos en el primer trimestre del año. Y estamos a 4 de febrero. Creo que hemos cumplido con creces ese compromiso. Es verdad que tienen que estar los presupuestos a 31 de diciembre aprobados, pero bueno, creo que se ha hecho un esfuerzo importante desde intervención y desde todos los departamentos para poder estar hoy aquí a 4 de febrero aprobando los presupuestos. Volviendo a lo que decía de Michelin, ¿sabe usted que es un convenio a 3 bandas entre la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de Usurbil y el Ayuntamiento de la Sarteoria?
donde la licitación de la obra no corresponde al Ayuntamiento de la Sarteoria, sino la licitación la tiene que sacar la Diputación, que ha hecho una modificación del proyecto para dar satisfacción a demandas de los ayuntamientos de la Sarteoria y de Usurbil. Y luego, posteriormente, cuando saque la licitación, la Diputación, será cada ayuntamiento, tanto Usurbil tendrá que pagarle a la Diputación la parte correspondiente, como el Ayuntamiento de la Sarthe le tendrá que pagar a la Diputación en la parte correspondiente. Pero no existe todavía ese convenio firmado. Por ese motivo, no hemos podido darle a la Diputación ningún dinero porque no hay ningún convenio ni la Diputación no ha sacado ninguna licitación. Por eso no se ha ejecutado. Los huertos ecológicos. Los huertos ecológicos se ha sacado la licitación del proyecto y de la obra. Se ha firmado un acuerdo con Ecogune para que el sistema que Ecogune tiene para los huertos ecológicos sea el que se aplique en la Sarteoria. Por lo tanto, la empresa a la que se le ha adjudicado es la que lo que tendrá que hacer, y por eso se ha puesto también en marcha la elaboración del reglamento interno de funcionamiento de los huertos ecológicos para establecer el proceso de adjudicación también a aquellos usuarios, ciudadanos y ciudadanas de la Sarteoria que quieran ser usuarios de estos huertos ecológicos. Pero está adjudicado también a una empresa y el gasto está contraído. Basaundi, lo mismo, señor Barrio, licitación adjudicada a la empresa Moyúa. La empresa ya ha empezado a hacer el acopio de material en la zona. La obra no ha empezado hasta... No hemos querido nosotros que empezara, no es que no quería empezar Moyúa, hasta que no estuviera firmado quiénes iban a ser la dirección y todos los controles de seguridad de la ejecución de la obra firmados, y por eso se ha parado. Le hemos dicho que retrasen, pero la obra ya quería poner en marcha. Pero queríamos asegurarnos de que si pasara algo dentro de la obra, pues estuvieran todos los controles pertinentes y quien se cargaba de la dirección de cada uno de ellos. El campo de Achobácar lo hablaré luego más a continuación. El asfaltado me sorprende también. En la comisión de la semana pasada decía usted que no se había hecho nada con el asfaltado, incluso la calle al lado de su casa se ha asfaltado y parece usted que ni se ha enterado de que se ha asfaltado. Porque se ha empezado a asfaltar en Chisu, se ha asfaltado en Goikale, se está haciendo la mejora de las aceras que también va en el contrato de licitación en Urbarte. Hoy mismo he pasado por la obra de Blas de Lezo, también están adecentando ya las aceras y, desgraciadamente, como deberían de saber, con mal tiempo no se puede asfaltar porque la brea no coge el suelo. Por lo tanto, desgraciadamente, con este temporal que estamos teniendo últimamente, las máquinas están paradas. Pero no quiere decir los obreros, porque los obreros están haciendo todas las ampliaciones de acera y adaptando a la accesibilidad todas y cada una de ellas. El Plazaola, lo mismo. Desde el Departamento de Servicios ha establecido cuáles son las obras de mejora que había que hacer, cambiando todas las barandillas, los bancos. Entonces, que no se gaste el 100% de la partida estimada no quiere decir que no se haya hecho lo que, en este caso, el Plazaola necesita. Porque si se ahorra dinero y se hace con material propio o propiamente con la brigada y no se contrata empresas externas, entonces también mal que se ahorre dinero. Si no se gasta porque no se gasta, si se ahorra porque se ahorra. Juegos infantiles, igual, está sacada la licitación del cambio del parque de Achobácar, el barco, columpios para la zona de Oria. El plan trianual, pues mira, el plan trianual se ha licitado, señor Barrio, y se ha adjudicado a una empresa. Empresa que ha presentado el aval correspondiente para ejecutar y se le ha firmado el contrato oportuno. ¿Qué ha sucedido? Pues que esta empresa, una vez de haber presentado su oferta, de haber firmado el contrato, dice ahora que Benito, que es la empresa que le suministraba las farolas, pues que Benito no se las quiere suministrar porque él quiere pagar menos que lo que Benito le exige. Y entonces estamos con el problema de ver la resolución del contrato e incluso de poder denunciar a la empresa, porque desgraciadamente han presentado una oferta que no está cumpliendo. No ha cumplido plazos,
y estamos todavía a nivel de jurídico con Secretaría para poder ver si resolvemos, pero la única vía que logramos resolviendo es quedarnos con el aval, que son 44.000 euros. No nos interesa como ayuntamiento quedarnos con 44.000 euros y no poner las farolas. Por lo tanto, lo que estamos insistiendo es que la empresa cumpla el contrato, que es más de 1,5 millones de euros. Que cumpla, que ponga las farolas que propuso y por las cuales ganó la licitación. Por lo tanto, no diga que no se hace nada. Este ayuntamiento, los técnicos, los políticos, trabajan. Y desgraciadamente la burocracia es así. Y si nos encontramos con empresas como esta, que no es de fiar, por visto los resultados que estamos teniendo, pues nos encontramos es que estamos sin poder ejecutar el plan trianual. Pero a la empresa ya se le adjudicó el contrato y se firmó con ellos. Por lo tanto, vuelvo a decir, en ningún momento, señor Barrio, como dice usted, todo esto, porque no se haya terminado de pagar, porque no hayan llegado todas las certificaciones de obra para pagar en su integridad las obras correspondientes, no quiere decir que condicione a futuros gobiernos. Porque, vuelvo a decir, se paga con los recursos ya contraídos anteriormente. Con el dinero del las obras del 2017 se pagan con el dinero del 2017. Las obras del 2018 se van a pagar con el dinero del 2018. Y el 2019 con las del 2019 y cada... No quiere decir que porque no se haya pagado en 2017 se tenga que utilizar el presupuesto del 18 para pagarlo. O, en este caso, con el dinero del presupuesto que hoy presentamos a su aprobación. Por lo tanto, eso creo que tras 4 años de alcalde y 4 años de portavoz en la oposición debería de saberlo. Como también debería de saberlo cuando habla de la venta de las parcelas. Usted dice que el patrimonio municipal tiene que ir a cubrir fines sociales. ¿Qué es crear viviendas de protección oficial en la Sarteoria, sino cubrir un fin social? ¿Qué es facilitar el acceso a una vivienda a aquellas personas que menos recursos tienen para poder acceder al mercado libre? ¿Eso no es cubrir un fin social, señor Barrio? Dice, el suelo es escaso y lo venden a privados. ¿Cómo se construyen entonces las viviendas de protección oficial, señor Barrio? ¿Quiere que el ayuntamiento sea promotor y constructor del edificio? No tenemos recursos para construir nosotros, ser promotores y constructores de un edificio de vivienda de protección oficial. La única forma de sacar esas parcelas es a la venta y que un constructor sea el que las construya y las sortee a través de Etxebide. Y, por cierto, no al precio que le dé la gana, sino al precio que está tasado por Etxebide para la vivienda de protección oficial. Es que parece como que se está especulando con el suelo público. Y no es verdad. Porque, vuelvo a decir, las personas, los promotores o los constructores que han licitado cada una de ellas o los que van a licitar en las ventas de las parcelas que se plantean en este presupuesto, tendrán la obligación de vender las viviendas a precio marcado por Gobierno vasco en Etxebide de vivienda de protección oficial. No pueden venderla a precio mayor, porque todos esos contratos están visados por el Gobierno vasco. Por lo tanto, no hay especulación ninguna. Y luego algo que desconoce. Dice, nos estamos deshaciendo de suelo. Todos los ingresos que se obtengan por la venta de suelo o de patrimonio municipal de suelo tienen que ir destinados a patrimonio municipal de suelo. Y eso lo saben porque lo preguntó el señor Gorka Lizarraga en la Comisión de Hacienda y se lo explicó el propio interventor. El dinero que se obtenga de la venta de las parcelas tiene que destinarse a hacer inversión también en obras que vayan destinadas a patrimonio municipal de suelo. Pues como, por ejemplo, el campo de fútbol, el polideportivo municipal. Todo lo que es ingreso del patrimonio municipal de suelo tiene que revertir en mantener el Ahora mismo hay un déficit, sí señor, y así se informa por parte del interventor en el presupuesto. Pero ese déficit se cubriría o se hubiera cubierto
si el campo de fútbol de Achobacar hubiera estado hecho cuando se incluyó en los presupuestos por primera vez. Y usted sabe perfectamente cuál es el motivo por el cual no se ha podido hacer el campo de fútbol de Achobacar, y es por la gestión que está haciendo el Ayuntamiento de Usurbil. Cómo está poniendo trabas y palos en las ruedas para que este proyecto no salga adelante. ¿Cómo puede ser que se presente un proyecto en un ayuntamiento, se informe por los técnicos, se diga cuáles son los reparos que hay que subsanar para que el ayuntamiento le dé el visto bueno, lo devuelven al ayuntamiento, los técnicos del Ayuntamiento de la Sarte Oria modifican todos estos reparos, se le vuelven a enviar el proyecto con las modificaciones y vuelve de nuevo el ayuntamiento a poner trabas, otros reparos diferentes? ¿Por qué no dice desde el Ayuntamiento de Usurbil, pues mira, hay 10 trabas, pero no las dices todas juntas? No, que nos dice 4, las subsanamos, ahora nos vuelve a decir otras 4. ¿Cuándo va a ser el momento en que el Ayuntamiento de Usurbil vaya de una vez por todas a dar el visto bueno? ¿Cuándo va a dejar de sacar pegas? Porque es pega tras pegas, subsanas, vuelve a sacar otra pega. Volvemos a decir que, según las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Usurbil, tenemos derecho a construir el campo de fútbol y a que se nos concedan las licencias. Y no se pueden negar. Y además, la Diputación Foral ha otorgado a este ayuntamiento para que este año una cantidad de 250.000, 270.000 euros de subvención para la construcción de ese campo. Si este año ese campo no está construido, esa subvención se pierde. Y el único responsable va a ser el Ayuntamiento de Usurbil. Por lo tanto, este ayuntamiento, el de la Sarte Oria, tendrá que reclamarle al Ayuntamiento de Usurbil judicialmente los daños y perjuicios que está ocasionando esa pésima gestión que está haciendo. Nos dijeron que en el mes de enero lo iban a llevar a pleno. Ha pasado el pleno del mes de enero del Ayuntamiento de Usurbil y otra vez sin llevarlo. Por lo tanto, no sé si creo que todos es evidente la falta de voluntad que tiene el Ayuntamiento de Usurbil y la intencionalidad política que hay en torpedear este proyecto. Situación de personal. Dice que está peor, que hay 4 años perdidos. A mí me sorprende porque luego hace unas comparativas que no son reales. Por ejemplo, la situación, dice, del Departamento de Servicios. Usted, alcalde, hace 4 años había un aparejador y un administrativo. En estos 4 años hay 2 aparejadores y en este momento un administrativo a jornada completa y otro al 75. Se lo vuelvo a decir. Usted, siendo alcalde en el Departamento de Servicios, simplemente tenía un aparejador y un administrativo. Y ahora hay prácticamente el doble de lo que usted tenía. Y parece que esto es, como dice él, en unos meses no va a haber nadie. Parece que usted tiene una bola de cristal o es vidente y sabe cuáles son las bajas que se van, o ya le han contado los trabajadores las bajas que se van a coger dentro de unos meses. Y luego, además, ¿por qué no es real? Porque dentro del presupuesto que está la contratación de un ingeniero técnico de obras públicas, si el presupuesto se aprueba hoy, 4 de febrero, y en esta semana se lleva a publicación en el boletín, que tiene la obligación de un mes, 15 días, perdón, mejor todavía me lo pone el señor interventor, a finales de este mes entraría en vigor el presupuesto. Y si a finales de este mes entra en vigor el presupuesto, ya se puede contratar interinamente al ingeniero técnico de obras públicas. Y coincidiría que habría una jefa de aparejadores, una aparejadora que se tiene que marchar en mayo, porque le finaliza el contrato, y un ingeniero técnico en obras públicas. Desde finales de este mes hasta mayo tendría 3 personas. Fíjese. Y luego dice que la jefa de aparejadores no sabía. Eso es mentira. Eso es mentira. Y mañana hablaré con ella, ya que sé que lo ha dicho en la Comisión de Servicios Públicos. Es mentira porque la concejala de Servicios de Personal, del régimen interior, se lo comunicó a ella. Y le dije, este es el planteamiento. Y se ha decidido que es un ingeniero técnico en obra pública, le digo por qué. Porque todo el tema de luminaria anteriormente lo llevaba el electricista que se ha jubilado. Que vuelvo a decir, en la RPT es una plaza de electricista,
no de ingeniero técnico en electricidad ni nada. Pero, por ejemplo, cuando se hizo el anterior contrato de luminarias, la jefa de aparejadores me dijo a mí que ella no se veía con capacidad para hacer esa licitación, que lo hiciera Jaca, que es un electricista, que podía tener adquirido capacidades por el tiempo y que informara a él de las propuestas. Le dije que no, que la que es jefa de aparejadores es ella y está dentro de las funciones de su perfil y de la relación de puestos de trabajo y que cobra por ello, pero había hecho dejación en favor del electricista. En el momento que el electricista se va, ella dice que no se ve capacitada para hacer esas funciones. ¿Quién hace esa labor? Pues la persona idónea es un ingeniero técnico en obra pública, como lo hacen en otros ayuntamientos, porque consulten que hay ayuntamientos donde el jefe del Departamento de Servicios Públicos es un ingeniero técnico de obras públicas, el jefe, incluso. Por lo tanto, no hay una situación peor que la que usted dejó como alcalde. Se ha intentado ese proceso de urbanismo y servicios públicos. Es verdad que parte se ha hecho, por ejemplo. Ambos arquitectos municipales han mejorado la dedicación a su puesto de trabajo, llegando al 100%, tanto el arquitecto de la oficina técnica como el departamento de urbanismos. Es verdad que hay una trabajadora, una administrativa, debería de pasar al departamento de servicios públicos y en futuro lo hará. Lo que sucederá es que intentamos cubrir las plazas de administrativas que están vacantes, una por jubilación y otra por baja, y nos sucede que entra una persona que otra vez se vuelve a tomar la baja, como ustedes saben. Y volveremos a llamar a personas de las listas, de las bolsas, para volver a ocupar. Y esas plazas han sacado en promoción interna, por ejemplo, una de ellas de administrativa de urbanismo también. O sea, ustedes saben cuál es la OPE que ha sacado este ayuntamiento y entre ellas cuáles son las plazas. Igual que saben que han salido de otros puestos, también saben que salen de ese departamento y en el momento que estén cubiertas pues tendrá que bajar la administrativa. Mientras tanto, el departamento, si no, se quedaría sin ninguna figura administrativa. Y muchas de las labores en ese departamento incluso está asumiendo labores que no les corresponde a ellos. Entre otras cosas, por ejemplo, al departamento de servicios, que tan mal está. Todos los pliegos administrativos de las licitaciones que se han sacado desde el Departamento de Servicios se han hecho desde el Departamento de Urbanismo. Lo ha hecho el jefe de urbanismo, en concreto. Las alegaciones a URA que se han hecho, de la denuncia que ha salido públicamente que hemos recibido, las debería de realizar el Departamento de Servicios Públicos. Pues no lo ha hecho ese departamento. Lo ha hecho el jefe de urbanismo. Volvemos a decir que hay esa colaboración entre ambos departamentos y muchas funciones que deberían de asumir ciertas personas las están asumiendo otras también. Situación de Música Escola. Es verdad que hubo un juicio donde una trabajadora una profesora ganó el juicio contra el ayuntamiento y la sentencia judicial lo que decía era una indemnización o una readmisión en el puesto de trabajo. Y se le ofreció y nosotros como ayuntamiento optamos a que esa trabajadora pudiera volver a trabajar con nosotros. Fue ella la que decidió no querer volver. Y cuando dice ya es hora de darles una opción, una solución a los profesores, ya se le ha ofrecido un planteamiento a todos los profesores, cosa que ellos por ahora han rechazado. Por lo tanto, un planteamiento por parte del equipo de gobierno y el Departamento de Régimen Interior se les ha hecho, pero no es satisfactorio para ellos. Yo no sé, usted como alcalde en 4 años, cuántos planteamientos les pudo llegar a hacer. En cuanto a la financiación, en 2011, cuando ustedes entraron en la alcaldía de la Sarteoria, dijeron que el Partido Socialista había dejado este ayuntamiento totalmente endeudado, que se encontraron con créditos y con devoluciones que tenían que hacer a la Diputación del Fondo Foral de Financiación. Ahora nos encontramos en 2019 con una H. Bildu pidiendo que nos endeudemos. ¿En qué quedamos?
mal porque recibieron deuda y tenían que recibir devoluciones, y ahora bien para endeudarse. ¿En qué quedamos? ¿Es bueno endeudarse? ¿No es bueno endeudarse? Mire, señor Barrio, yo creo que es bueno endeudarse. Pero es bueno endeudarse según el momento y según lo que se tenga que financiar. En este momento hay ingresos suficientes para financiar el proyecto de presupuestos y las inversiones que están planteadas. No solo es que haya ingresos suficientes. Saben ustedes que hay un remanente de tesorería muy importante de cerca de 5 millones de euros, también para disponer de él. Hay dinero a plazo fijo en las entidades financieras. Ojalá todos los ayuntamientos tuvieran la solvencia económica que tiene el Ayuntamiento de la Sarteoria. Y como usted dice, el año que viene finaliza el último crédito que este ayuntamiento solicitó. 2020, la deuda del Ayuntamiento de la Sarteoria sería 0 euros. Pero va a llegar, llegará el momento en que nos tengamos que endeudar. En el momento, hoy, este mes se ha puesto la primera piedra para el Polideportivo Municipal. Se ha sacado la licitación, el concurso de la redacción del proyecto básico y el proyecto de ejecución del Polideportivo. Hay un concurso de ideas en el cual, hilándolo con la siguiente propuesta, está abierto a que todos aquellos despachos de arquitectos se quieran presentar a la redacción de ese proyecto básico del Polideportivo. Y habría un jurado que elegirá a 5 que serán los mejores. Y habrá un proceso participativo con los ciudadanos para que los ciudadanos puedan también participar y decir qué le parece cada uno de esos proyectos. Y posteriormente se decidirá cuál es el ganador y al ganador se le otorgará también la elaboración del proyecto de ejecución. En principio, la planificación que hay es que en este año se entregue el proyecto básico, en torno, imagino que para julio, y posteriormente poderle otorgar la redacción del proyecto de ejecución. Lo más lógico es que cuando nos entreguen el proyecto de ejecución y sea aprobado por este ayuntamiento se saque la licitación del nuevo polideportivo y lo tendrá que sacar el nuevo gobierno que salga de las elecciones de mayo del 2019. Y ese gobierno será el que desgraciadamente se va a tener que endeudar. Porque cuando tanto el Departamento de Urbanismo como el Departamento de Deportes han ido a visitar los últimos nuevos polideportivos y los últimos proyectos como el de Ordizia, el de Alza, está rondando prácticamente los 15 millones de euros. 15 millones de euros que desgraciadamente tendremos que buscar esa financiación. Parte podrá ser con endeudamiento, como usted dice. Pero si ya hoy tomamos la decisión de endeudarnos para no financiar el qué, porque no hay ningún tipo de necesidad, pues entonces la capacidad de endeudamiento que tengamos o que tenga el gobierno siguiente para hacer el polideportivo, pues será muchísimo menor. Por lo tanto, en esa coherencia que usted me dice que debo de tener, de no hipotecar a legislaturas siguientes ni a gobiernos siguientes, por eso no se pide endeudamiento. Porque sabemos que al que entre le va a tocar una inversión muy grande, muy potente. Y deberá tener una capacidad de endeudamiento mucho más mayor que si nosotros ya desde hoy pedimos un crédito y un endeudamiento. En materia de participación ciudadana, yo creo que muchas veces hemos hablado de este tema y siempre hemos dicho que hay diferentes formas de hacer participación ciudadana y que no todos los procesos ni todas las formas son válidos para conseguir el mismo objetivo. Yo entiendo que la rabia que pueda tener EH Bildu porque durante esta legislatura se hayan hecho más procesos participativos que durante la etapa que ustedes han gobernado. Y es algo que siempre ustedes han defendido como un caballo de batalla de la izquierda abertzale, que de repente hemos demostrado que hay otras formaciones políticas que también se pueden hacer. Proceso participativo como Basaundi, una obra de 1.800.000 euros que se ha hecho con los vecinos. Acabo de decirlo, el proceso de selección del Polideportivo Municipal también va, en esa licitación también va a un proceso participativo.
3 años consecutivos un proceso participativo de presupuestos municipales, parques infantiles, el Parque de la Libertad, aparcamiento, diferentes opciones y diferentes formas de procesar. Pero me sorprende, y se lo dije en la comisión, cuando usted dice: no, nosotros lo hacemos con los ciudadanos, hay que enseñarles, hay que hablar con ellos. Eso lo dicen ahora, porque cuando estaban en el Gobierno ustedes votaban en contra de procesos de este tipo. Desde cuando estaban en el Gobierno, el Partido Socialista presentaba mociones para que se creara la mesa de empleo. Una mesa de empleo en la que están presentes sindicatos, agentes sociales, partidos políticos, y ustedes, por activa y pasiva, rechazaron la creación de ese organismo. Igual que el Consejo Escolar Municipal, igual que el Consejo de Planeamiento y Urbanismo, que son organismos de participación ciudadana, en esta legislatura se ha creado el de la mesa de empleo y se volverá a llevar a comisión, se llevó en su momento, y tras publicación se va a volver a llevar el Consejo Asesor Vecinal como un órgano donde se recojan toda la participación ciudadana de las asociaciones de vecinos. Entonces, se incrementa la participación ciudadana. Por lo tanto, no podemos aceptar el que diga que no ha habido procesos participativos o que no ha habido una participación ciudadana por parte de este Gobierno. Nosotros nos hemos ido un domingo cada mes a cada uno de los barrios a estar con los ciudadanos, porque no somos partidarios de que solo los ciudadanos tengan que venir al ayuntamiento, sino que el ayuntamiento y la corporación municipal tienen que ir. En todo momento, las puertas de la Oficina Ciudadana Móvil han estado abiertas a que cualquiera, porque va el ayuntamiento, no va el equipo de gobierno, va el ayuntamiento. Y el único miembro de la corporación que no sea del equipo de gobierno, ha sido el señor Chordoki, que apareció en una. Pero se lo dije en otras ocasiones, están ustedes invitados a poder venir y no han venido ninguno. Entonces, son procesos participativos abiertos a que los ciudadanos y ciudadanas puedan participar en total libertad. Y por último, es cierto, otro año más me he reunido con Aldula Sartoria Puede, con EAJ-PNV y con el Partido Popular para saber cuáles eran sus propuestas de mejora del presupuesto municipal, para incluir directamente varias de ellas en el proyecto de redacción de presupuestos, y muchas de ellas, como ellos han podido comprobar, se han incluido en el borrador. Y es verdad que con ustedes no les he llamado ni este año ni en ninguno de los años anteriores. A lo mejor ustedes están pagando la gestión que ustedes hicieron durante los 4 años de su gobierno. Cierto es que con el Partido Socialista no se reunieron para nada. Cierto es que lo que usted ha leído fue mi intervención en mi toma de posesión. Bueno, pues me tendré que retractar de aquellas palabras. Me reuniré con todos aquellos que desde el primer momento han mostrado voluntad de colaborar y remar en conseguir un objetivo común para la SAR Oria, y no con aquella formación política que lo único que ha querido hacer es poner trabas en la rueda. Eskerrik asko, alkate jauna. Ez dakit, eztabaidan luzatzea merezi dun. Bueno, hasieran irakurritako inbertsioen zerrenda eta bar, hori, datuak dira, eta nik esan da, hori, nobait, inbertsioen prozesuan ze fasetan daude gauz batzuk, eta hori, eta oso ondo bereiztu dut, nik uste, edo, en fin, punteak horregatik idazten dut, lehen esan dut, nire buraz desastroso da, eta horregatik jarri dut, inbertsioiek noiz zeuden esleituta, eta badaki zer den esleituta egotea, eta obligazioak onartuta, eta bar. Eta, datu besterik ez ditut eman, ez dago hor, ez dakit, zergatik sarratzerik.
Datorren gobernua baldentzatuta egongo dela? Dudik gabe. Zalantza horretan ez dago. Bueno, berriro atera dezu, finanziazioa zela, eta ez dakizer, eta kredituak, eta, guk beti esan dugu, sartu ginenean, hain zuzen, holako motxilak edo jaso genitun. Ez genuen esan udela zorpetuta zegoela, zorpetzen maila zegoena, bi kreditu zeuden indarrean, eta punto, bi horiek zeuden, punto. Arazoa ez zen hori. Arazoa zen, udaletxe berriaren faktura ordendu behar zen. Ez bakarrik faktura, baizik eta gero mobiliarioa. Arazoa zen, beste motako zorrak bazeudela, hain zuzen, fondo foraletik hor geratu zen, piko hori ordendu beharrekoa. Hori zen kontua. Horrek ez du esan nahi udala zorpetuta zegoela edo ez dakizer. Horrek esan duena da, udalak zorrak zitula. Punto. Zorrak zitula krisiaren momentu txarrenean, por cierto. Oain ez dira kristonak, baina beste garaiak dira, hori dudik gabe. Orduan, ez dakit gehiagei sakontzea, azkenean da betiko kontuei buelta ematea, ez dakit partzelak direla eta ez direla, eta esaten duguna da, etxe bizitzak egiteko saltzen direla partzela horiek, barkatu. Gure garaian hori ere plantatu zen. Gure alternatiba, egin genuen apostua, edo egiten genuen apostua, ez zen, coge el dinero y corre. Gure apostua zen, coge las casas y quédatelas. Zertarako? Hori, alokairuan gero jartzeko, eta udalaren, patrimonio mantentzeko, etxe bizitza politika aktibo bat egin ahal izateko, eta etorkizunean, diru sarrera txikitxo batzuk, badakigu, baina hori, hemen udala ez dago, pentsatu gure ikuspegitik ez dago dirua egiteko, ez dago negozio egiteko, orduan, diru iturri batzuk eukitzeko. Punto, eta hori da diferentzia. Eta zuek, hori ez, etxe bizitza horiekin geratu ez, baizik eta, hor, noski, hor ez egingo diren guztiak, baizik eta, udalari zegozkion edo zatia, eta etxe bizitza horiekin hori politika aktibo bat egitea. Zuen aukera izan da, hori, lehen esan dakoa, coge el dinero, 3 milioi eta piko, venga, horrera. Hori da kritikatzen duguna, punto, besterik gabe. Zuen planteamendu ideologikoak eta bestelakoak direla, badakigu, zoritzarrez. Personal arloan, ez dakit, zeruan bizi nahi baldin baduzu, perfecto. Oain maiatza arte zerbitzutako departamentoan 3 langile egongo direla? Agian bai. Eta maiatzetik aurrera? Hor dago koska. Agian egongo dira batzuk, hori modu prekarioan hartu eta ordezkapenak egiteko, eta lurra hartzen duten erako, utzi behar dutela, eta ez dakizer, eta, udaletxe honetan, historikoki, funtzionatu den moduan. Ez badugu ikusten, udalonek ez badu ikusten, bere benetako arazoa, barne antolaketa eta egoera eta baliabide falta dela, hori ez badugu ikusten, haien udalak ez ditu arazoak izango, baina herritarrek bai. Eta ondorioak dira, hori, herritarrek ordendu beharko dutena. Eta esatea, hori, hirigintzako teknikariak egin du hau eta bestea, galdera etzateke, haien hori da bere funtzioa, hori da bere funtzioa, adibidez. Hori, azterketa bat egin da hor, eta azterketa horren emaitzak ez ditugu ikusten, ez dira aplikatzen, edo ez dira eraginkorrak, ez dakit, betiko kudeatzeko moduari buelta ematea. Ez dakit, zer gehiago esan parte hartzari buruz, eta barri esaten diot, begiratu, horreko legislaturan, partaidetza, segurasko, arloko arduradun politikoak ez du begiratu, baina eskatu dezala, partaidetza, karpeta, ireki, eta bertan egindako prozesuak, hori, zenbatekoak izan dira. Eta ez bakarrik zenbatekoak, ez bakarrik kopurua,
horri ez dakite betetzea hori prozesu partatzea esaten badiogu, bale. Baizik eta mamia, ze lanketak egin diren prozesu horietan. Zenbatetan egonda herritarrekin edo hainbat elkartekin edo besteekin. Hori begiratu. Eta gero, konparatu. Ez daukagu bat ere bildurrik konparaketa horretatik aterako den emaitzarekin. Eta gainera oso harro egongo gara konparaketa horretatik. Eta, besterik gabe. Muchas gracias, señor Barrio. Usted dice, son datos, pero diga todos los datos como son y expliquen cómo funciona la administración. Claro, usted dice que en esa fecha no se ha ejecutado, pero claro, no explica la segunda parte, que todavía no han llegado certificaciones, pero que la licitación y que el gasto se hará. Eso es lo que usted no cuenta. Yo creo que en el fondo lo que les preocupa a ustedes es que en estos 4 años el nivel de inversión que ha tenido la SAR Oria es muchísimo mayor que los 4 años que tuvieron ustedes como gobierno. Porque ustedes, la única obra que hicieron fue la trasera de Blas de Lezo. Por cierto, sin participación ciudadana. Que luego ustedes venían aquí en esta legislatura a reclamar que todo proceso de reurbanización o toda obra que se hiciera desde urbanismo se hiciera mediante un proceso de participación ciudadana. Pero usted gestiona esa obra y sin nada. Entonces, el cambio que ha habido es que el nivel de inversión ha sido muchísimo mayor. Y tampoco voy a decirle las cosas como son, que la culpa en la totalidad la tenga usted, sino que a usted también le tocó una etapa en la cual había una crisis económica, que había menos recursos. El presupuesto que ahora se plantea son de 26 millones de euros. Con ustedes en su etapa eran muchísimo menor, por lo tanto la capacidad de inversión es mayor. Pero sí dijeron que habíamos dejado el ayuntamiento endeudado. Dice que lo que se encontraron con pagar unas obras del ayuntamiento nuevo. Le vuelvo a explicar lo de los gastos autorizados y los que están comprometidos, que no son con deudas, que se paga con el dinero del año en el cual se sacó la licitación, no con el que usted llegó, sino con el dinero que usted tenía en el remanente de tesorería y en el banco, porque también usted se encontró una imposición a plazo fijo en la Caixa de 3 millones de euros cuando entró de alcalde. Con ese dinero era el que usted pagó, pero ese dinero venía de presupuestos anteriores. No es que usted se tuvo que meter en su presupuesto cosas. Dice, pagar el mobiliario. Hombre, que tuvieron que pagar el mobiliario del Ayuntamiento Nuevo. Eso es lo mismo que si yo digo que usted hizo la obra de Blas de Lezo y yo ahora me ha tocado tener que pagar la luz. Es lo mismo. O mantener los bancos que han puesto. Es que es lo mismo, señor Barrio. Se hace una obra con las consecuencias de las obras. Diga también entonces que tiene que pagar la luz del edificio nuevo y el agua y todos los consumos que tiene. Pero eso es algo que es lógico y normal en cualquier inversión. No solo de eso también, También podía alegar que hicimos la obra de la residencia de ancianos y a ustedes les tocó comprar el mobiliario de la residencia. También lo podían decir. Pero esto es lo que tiene el gestionar. Usted quiso tomar posesión como alcalde y que no lo hiciera el Partido Socialista, pues tiene que asumir la labor de gestión. Yo también, cuando entré, me tocó ejecutar cosas que tenía usted presupuestado y que tenía usted en marcha. Pues también lo tuve que hacer. El fondo foral, que siempre se argumenta con el fondo foral. Diga usted la cantidad que era el fondo foral, que era en torno a unos 600.000 euros. 600.000 euro hiru urtet. El fondo foral fue un mal cálculo que hizo la Diputación Foral. Sí. Pero aquí es que parece que el ayuntamiento debía algo. El Fondo Foral de Financiación es el reparto que hace Hacienda a los ayuntamientos en función de unos criterios, entre ellos la población, es una fórmula para determinar cuánto le corresponde a cada uno de los ayuntamientos en función de los habitantes. Estimó que a través de los impuestos y de la Hacienda Foral iba a cobrar más, iba a recaudar más, cobró menos y nos tocó a todos los ayuntamientos.
Y para no descuadrar los presupuestos de cada uno de los ayuntamientos, nos dio la opción a todos, no solo al Ayuntamiento de la Sarteoria, a decidir si se devolvía en su integridad en un único pago o se fraccionara el pago. Y este ayuntamiento, para no descuadrar, decidió el fraccionamiento. Descuadró el siguiente. Decidió el fraccionamiento. Vuelvo a decir, señor Barrio, como cualquier deuda que se haya pedido, las deudas que usted ha dicho que se finaliza de amortizar en 2019 también se pidió en el 2005 y la estamos pagando ahora. Y la terminaremos de pagar el año que viene. Usted que tanto habla del endeudamiento, que pida endeudamiento, que no venda parcelas y que pida endeudamiento, ¿quién lo va a tener que pagar? ¿De golpe el ayuntamiento en un año? Lo pagarán los años siguientes. Entonces, ¿qué dice? Es que es incoherente lo que está planteando. Luego dice, en relación a las parcelas, coge las casas y quédatelas, no las vendas, no te quedes el dinero. ¿Usted sabe la decisión que adoptó en su momento y las consecuencias de ella? Ustedes toman decisiones sin contar las consecuencias. Desmanteló el Departamento de Vivienda cuando entraron, porque diciendo que Chevide lo iba a gestionar. Bueno, pues la parcela de las viviendas que se obtienen de la venta de unas parcelas, que son 14, me parece, si no me equivoco, 18, las que nos tienen que entregar ahora, en Zabaleta Berri, 14, me dice el señor interventor, no hay cómo sacarlas en alquiler, señor Barrio. ¿Cómo se queda? El único procedimiento que hay para sacar viviendas en alquiler en Echevide, a nivel municipal, se llama Visigune Municipal y solo admite viviendas libres. No admite viviendas de protección oficial. Por eso, las únicas que hemos podido entregar ahora han sido estas que son viviendas en propiedad libres, en propiedad municipal, y se firmó el convenio con Echevide y ya se han puesto en Visigune Municipal y ya se están alquilando. Pero ahora tenemos el problema de que tenemos unas viviendas de protección oficial que son propiedad del ayuntamiento y a ver qué hacemos con ellas. Eso es, coge las casas y quédatelas y alquílatelas. Si tuviéramos un departamento de vivienda en el ayuntamiento, podríamos asumir que nosotros las sacamos en alquiler directamente desde el ayuntamiento. Pero desgraciadamente no lo tenemos. Por eso ahora el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco le está dando una vuelta a ver cómo puede coger esas viviendas y darle forma jurídica. Porque ahora mismo lo único que coge Echevide son viviendas libres. Propiedad municipal, pero libres, no de protección. Por eso cuando dice planteamiento ideológico, prefiero tener un planteamiento ideológico que tomar decisiones sin saber las consecuencias que pueden ocasionar. De eliminar un departamento del ayuntamiento y de sacar una licitación con el tema de las viviendas. Y servicios, por último, dice que sí, que van a haber dice usted, confirma que va a haber 3 personas hasta mayo, pero ¿en qué mayo qué? Pues en mayo se quedan 2 personas, que es el doble que lo que tenía usted cuando estaba gobernando. Y si no hay más, pasamos a la votación. Vale, pasamos entonces al dictamen de la comisión. Sí, pero que digo el dictamen de la votación. Fueron 4 votos a favor y 12 votos en contra y ninguna abstención. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues con 4 votos a favor y 13 votos en contra, ninguna abstención, queda rechazada la enmienda. Pasaríamos entonces ahora al debate de las enmiendas parciales. Y la primera enmienda es de AJPNV. Para su presentación tiene la palabra su portavoz, el señor Antxordoki. Bueno, atxaldeon, eta nik motz-motxian ingoet, nire ez asko luzatuko. Bueno, emendakineo sartu gendun 21.500 eurokoa, baina, bueno, gero batzordean bertan Podemos taldeak esan zigun ados egon zitekeela alde batetik, baina beste kantidade batekin. Orduan pentsatu dugu 21.500 kenketa izan beharrean 6.000-koa izatea. Batez ere, aige hitzaiten,
Oficina Ciudadana, osan dugun herritarrentzako ofizina horri buruz, eta ondo esan duzun bezala, ni behin junitzen ikustea, zertzen ikustatikan, eta, bueno, sileak, mailak, karpak, ulertzen dut horik subkontratatu egin behar ditugula, zuk ondo esan duzun bezala, bestela gure kostua dituztelako, baina egia esan puzgarriena eta horrelako zirko moduko hori nik ez dut ondo ikusten. Eta horregatikan iruditzen zait 21.500 partida gehiagizkoa dela, beste gabe. Perdón. Defendemos la partida presupuestaria de los 21.500 euros para mantener el servicio como es, porque vuelvo a decir, no es el alquiler de carpas, mesas, sillas, una televisión, un técnico que nos hace los informes correspondientes y la labor también que hacen las dinamizadores que van no solo con los juegos hinchables y los talleres que se hacen, es una labor principal porque la Oficina Ciudadana va los domingos a cada uno de los barrios. Y sucede que, ¿por qué se decide el domingo? Porque el resto de los días está el ayuntamiento prácticamente abierto, podrían acceder a él, y se hace el domingo porque entendemos que es el día que todo el mundo libra. Pero muchos de ellos libran, pero tienen las cargas familiares dentro de su vivienda, de estar con sus hijos y de atenderlos. Y la muestra es que usted cuando vino a la Única en Zabaleta, mientras los padres, los adultos, están planteando las quejas y las sugerencias en la oficina, tiene a los hijos entretenidos con total libertad porque hay personal que se encarga del cuidado de ellos. Y por eso el planteamiento que nosotros es mantenerla y continuar con la apuesta de los 21.500 euros. Pasamos a votación. Ez dakit argi gelditu zaizun. Esaten dutena da azkenean 21.500 kendu beharrean, 6.000 bakarrik, alegia 5.000. Usted plantea que la enmienda sea simplemente la de reducción de la partida, 6.000 euros de la partida, que se queden 15.500. Pero para seguir haciendo la Oficina Ciudadana como actualmente se hace, se requieren los 21.500. Pasamos entonces a votación. Bueno, el voto de la comisión, ustedes lo tienen, anteriormente fue 2 votos favorables, 7 votos en contra y 7 abstenciones. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 5 votos a favor, 7 votos en contra y 4 abstenciones, queda rechazada la enmienda. Pasaríamos a la siguiente enmienda, que también es una enmienda de AJPNV, y para su presentación tiene la palabra el señor Txordoki. Bueno, haure motz-motxian egingo dugu. Aige hitz egiten zerbitzutako aparejadore langileari buruz, eskatzen duguna da, bere partida inkrementatzia 24.000-tikan 34.000ko igoera egitea. 58.000 iristeko. Ez dakit nik ez dut asko hitz egin nahi kontuari buruz, zerbitzutako batzordea izan dugu, ikusi dugu pixkat teknikari buruaren iritzia, nola zan, alkateak hemen kontrakoa esaten du, ez dakit bakoitzak ikus dezala eta jakingo du zer egin behar duen. Utilizo la argumentación que he utilizado también en parte en la enmienda a la totalidad que he presentado EH Bildu, en relación a cuál es el motivo por el cual se crea la figura del ingeniero técnico de obras públicas, por esa carencia de un trabajador municipal que se ha jubilado, que prácticamente hacía esa labor, aunque las funciones las tiene asignada la jefa del departamento, y un ingeniero técnico puede hacer las funciones, tanto esas que estamos hablando, materia electrónica, como las que actualmente hace el puesto de aparejador que está. Yo creo que lo único que hay que tener claro es que el contrato tiene que finalizar, no se puede ampliar más. La persona que está ocupando ese puesto va a hacer los 3 años y se tiene que marchar. No podemos plantear una continuidad porque sería la forma de entrar en el ayuntamiento sin hacer ningún tipo de oposición,
Por eso te quiero decir, pero en el debate que se ha tenido en la comisión y en el debate que se están planteando por parte del departamento era que esta persona tiene que continuar y esta persona no puede continuar. Entonces, por eso se pone la finalización de la duración hasta que finaliza en mayo, por eso es lo de los 5 meses, y luego quien va a hacer las funciones es esta persona. Vale, en la comisión, el dictamen de la comisión fue el siguiente: 2 votos a favor, 7 votos en contra y 7 abstenciones. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Con 2 votos a favor, 10 votos en contra y 5 abstenciones, queda rechazada. Sí, y eso le voy a decir, que si alguna formación política quiere decir explicación de voto, tiene la palabra. Señor Naya, portavoz de Aldula Sartoria, ¿puede? Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, simplemente, comentar que hemos votado en contra de la enmienda porque si es cierto que no se ajusta a la ley, pues no queríamos votar a favor desde ese punto de vista. Yo creo que, o es mi punto de vista, yo creo que la Comisión de Servicios Públicos… ¿Se ajusta a la ley? Es que, bueno, ¿cómo? Por favor, por favor. Entonces, la enmienda no es esta la que se ha votado, sino otra. Señor Alcorta, tiene la palabra el señor Naya. A lo mejor resulta que no he comprendido bien qué se ha votado. ¿Se ha votado esta enmienda o se ha votado una modificación de esta enmienda? Esta enmienda no se ajusta a la ley, ¿es cierto? No se ajusta. No hay ningún impedimento para ajustar a la ley. Si se Aquí pone no se ajusta a derecho… Bueno, no pasa nada. Voy a intentar explicar nuestro voto. Hemos votado en contra porque hemos entendido que esta propuesta no se ajustaba a la ley vigente. ¿De acuerdo? En la Comisión de Servicios Públicos creo que ha quedado, o eso me lo parece a mí, creo que ha quedado bastante claro que hay un problema de personal importante en el departamento. Y cuando el señor Barrio decía que dentro de un mes y medio o cuando fuera podía quedar el departamento vacío, yo creo, o me parece que no hay que entender entre líneas por dónde va ese comentario. ¿De acuerdo? Porque hemos visto directamente a la jefa del departamento, pues bueno, en una actitud en la que, bajo mi punto de vista, pues se ve un poco pues en una situación complicada para sacar adelante el trabajo que tienen y además con una partida económica que supone prácticamente el 30% del presupuesto. Entonces, hemos votado en contra entendiendo que esto no se ajustaba, pero sí que creemos que hay problemas de personal importantes en el departamento. ¿De acuerdo? Y yo creo que tampoco se trata de ver si tiene la razón, en este caso, Pablo Barrio cuando estaba interviniendo o el señor alcalde. Nosotros hemos hablado también con el comité de empresa y nos han manifestado que no se les tiene en cuenta para nada, no se les comunica o se enteran de los cambios pues una vez están hechos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, hemos votado en contra por eso. Si se ajusta, pues entenderíamos que por supuesto es necesario, pero bueno, en fin, es un poco… Vale, voy a explicar lo que sucede. Señor Naya, le explico. Un contrato de obra no tiene por qué durar 3 años. Como máximo, no puede durar más de 3 años. Pero un contrato de obra es para hacer algo concreto. Pues para sacar estas licitaciones, estas obras, un listado de trabajo. Cuando ese listado de trabajo finaliza el contrato. Sea un año, no puede decir, no es que me quedan 2, no. A usted se le ha contratado para hacer estos trabajos. Si estos trabajos han finalizado, su contrato termina. Sea de un día, sea de 5 meses, sea de 10, un año, 2. Lo que dice la ley es que nunca un contrato de obra puede durar más de 3 años. Que dure un contrato de obra más de 3 años sería ilegal. El planteamiento que hace EAJPNV, y lo entiendo así, es que
esa partida se amplíe para que dure todo el año. Si esta persona, su contrato de obra no, vamos a decir, el listado de tareas no ha finalizado en los 3 años, se tiene que marchar y el ayuntamiento debería de contratar a otra persona diferente en otro contrato de obra para las tareas que con el este. Pero habría la partida suficiente con el planteamiento que harían esto. Eso es lo que se plantea. Por lo tanto, el contrato de la actual persona que está en ese puesto no puede estar, puede finalizar mañana mismo, si ha terminado sus tareas, pero nunca va a poder finalizar más tarde que mayo. ¿Vale? Joder, lo he hecho más lioso. Pero no entiendo qué hemos votado. ¿Qué hemos votado? ¿Hemos votado esto? ¿Hemos votado otro planteamiento? ¿Qué se ha votado aquí? Lo que ha votado, subir una partida. la enmienda es ampliar la partida que está hasta mayo, hasta el mes de diciembre. Eso es. Vale, pasamos a la última enmienda de Barkatu alkate jauna. Kasu honetan, ez dakit, baina nik ulertuta daukadana da, kasu, langile honen kasuan, hasierako hori, obreko, urtebeteko kontatu izan zula, eta gero berritu zela, edo luzatu zela, edo beste kontratu de obra berria egin zitzaiola. Eske agian hor egon daiteke koska, ez? Hori legala da? Estamos en un debate de presupuestos. Esto es un tema de régimen interior. Sí. Un contrato no se puede hacer. La ley establece que un contrato de obra no puede durar más de 3 años. Imagínase, no se puede hacer un contrato de 2 años y medio y luego hacerle de nuevo a esa misma persona otro contrato de 2 años y medio. Es la suma de todos los contratos que se tenga con la relación con la Administración, no puede superar los 3 años. Señor Pero alcalde, bueno. Pero es cuando acabe, una por pregunta de favor. régimen interior. Cuando acabe, por favor. Sí, sí. Queremos cambiar el voto. En base a lo que parece ser que se ha votado y no lo que creíamos que se había votado. ¿Es posible? Entiendo que sí, ¿no? No hemos firmado con sangre. A ver, la dificultad es cuando una persona lee algo y cree que se vota algo y después, por algún motivo, no entiende que lo que se va a votar es otra cosa. Si ahora me dicen que lo que se ha votado es lo que aparece aquí exactamente, pues entonces sí que es cierto que lo habíamos interpretado mal, lo que pone. Pero creemos que se ha votado algo, una propuesta ligeramente diferente. Si es así, nos gustaría cambiar el voto, a pesar de que no cambia el resultado. Por eso cuando en el debate de enmiendas se hace esa primera intervención del proponente para explicar la enmienda. Es verdad que el resultado, en principio, por lo que dice el señor Naya, no va a cambiar, pero también se genera un precedente para el cambio de votaciones a posteriori en cualquier punto de que pueda suceder en un pleno. Pero es que lo que ha pasado, si me lo permite… Pero es que recogemos, señor Naya, recogemos, quedará en acta su planteamiento de que desearían cambiar el voto en otro sentido, pero se quedará el resultado como está. Y en acta se recogerá que ustedes querían cambiar el voto y dígalo públicamente si quiere en qué sentido. De acuerdo. Lo único que quiero apuntar es que cuando usted estaba interviniendo y estaba argumentando el porqué de su postura, si no me equivoco, es cuando la señora Alcorta, a micro no conectado, ha dicho no tiene por qué ser esta sino otra, algo así. Entonces, realmente no se ha explicado, creo, la propuesta que se votaba con el micro activado, sino que usted cuando estaba diciendo vuelvo a argumentar lo mismo en base es cuando la señora Alcorta ha dicho eso. Señor Naya, ha tomado la palabra el señor Anchordoki para hacer la exposición de este punto. De este punto. Y yo es luego cuando le he contestado. Y yo ya he dicho que la intención era de que continúe la persona y que la persona no puede continuar. Y ellos han dicho, no les… Por eso,
pero que cuando yo he dicho que el departamento, la intención es que esa persona continúe y que esa persona no puede continuar. Vamos a seguir con el siguiente punto, señora Antxordoki, la última enmienda de AJPNV. Bueno, a ber, hau ondo ulertzen zaidan. Bueno, hau dira lurpeko zakarrontziaren bilketa, zakarraren bilketaren kontuarekin, badakigu prozesu parte hartzaile bat egingo dela, orduan sartu nahi genuke partida bat, 282.000 eurokoa, zulo horiek edo lurpeko kontenedoren leku horiek tapatuko balira, o beharko balira, tapatzeko. Besterik gabe. Voy a argumentar con lo mismo que le dije en la comisión. Se ha contratado a una empresa para hacer un proceso participativo para informar en cada uno de los barrios cuáles son los pros y los contras de cada uno de los servicios, tanto de mantener los contenedores soterrados, qué costes tendría y qué mejoras de servicio sería, como la de tener los contenedores en superficie. Y esa empresa además deberá de hacer el reglamento concreto de la consulta ciudadana para que los ciudadanos voten y decidan cuál es el fin que quieren dar al sistema de recogida de residuos. En estos momentos en el presupuesto hay una partida de más de 150.000 euros destinada a el mantenimiento de lo que hay actualmente. En el caso de que el proceso concluya con una valoración por parte de los ciudadanos que lo que se quiere es suprimir este sistema, lo que se hará será una modificación de créditos con la parte correspondiente que no se haya gastado y se utilizará pues, el remanente de tesorería, como he dicho anteriormente, para complementarlo. Pero no vamos a tomar una decisión ahora mismo nosotros que cuando no sabemos cuál es el resultado de la opinión ciudadana. Y entonces nosotros lo que proponemos es que se finalice el proceso participativo y una vez de finalizar el proceso participativo se tome la medida oportuna. Vale. Pasamos entonces a la votación. El dictamen de la comisión era el siguiente: 2 votos a favor, 7 votos en contra y 7 abstenciones. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Con 2 votos a favor, 7 votos en contra y 8 abstenciones, queda rechazada la enmienda. A última hora se ha presentado una enmienda in voce de AJPNV, que sería la que se debería de... Ah, por escrito, vale. Que le tocaría al señor Antxordoki el defenderla. Bueno, berriz motxian. Bueno, azkenean hau aurkeztu dugu, azkeneko momentuan, ezin omen delako bozkatu lanpostu zerrenda eta aurrekontua alderantzi, osea, aparte. Orduan da, dator lotuta, agente lehenan, 5 dotazioekin, eskakizunekin, lanpostu zerrendan 2arekin dator, badakizue guk auzitara eraman degula kontua, orduan ez zaigu egokia iruditzen, eta guk orduan ezin dugu baiezkorik eman, eta ez gauden ez ados, honera ekartzen dugu 3 jartzeko. Eta gure eskakizuna bintzat. Muchas gracias, señor Antxordoki. Como históricamente todos saben, en su momento las plazas de cabo salieron con un perfil propuesto por el equipo de gobierno de un perfil 2. Hubo una mayoría de pleno que la cambió a un perfil 3 y posteriormente hubo un cambio de criterio por parte de una formación política que hizo que se redujera, que hubo una mayoría que decidiera que pasara a ser el perfil 2. Por lo tanto, nosotros respetamos el criterio y la propuesta en la relación de puestos de trabajo es que vaya con el perfil 2, que es lo que se decidió mayoritariamente en el Pleno. Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra?
Pues con 6 votos a favor y 11 votos en contra, queda rechazada dicha enmienda. Vale, el dictamen de la comisión quedaría el siguiente. Se han presentado 14 enmiendas al borrador de presupuestos del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, de las cuales una ha sido enmienda a la totalidad, 9 han sido enmiendas parciales y 5 han sido enmiendas técnicas. Enmiendas retiradas ha habido 1, enmiendas aprobadas 9 y enmiendas rechazadas 5. El dictamen de la comisión es el siguiente. Con 7 votos favorables, 4 votos en contra y 5 abstenciones, se propuso al Pleno la aprobación del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2019. Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 7 votos a favor, 4 votos en contra y 6 abstenciones quedan aprobados el proyecto de presupuestos del año 2019. Muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración en la redacción del borrador y damos por finalizado el pleno. Si hay alguien que quiera. Como nadie me le decía nada, pues señor Sáez, por favor. Nosotros no señor Sáez, portavoz del Partido Popular, tiene la palabra. Nosotros no hemos votado a favor por una obviedad, y es que no son nuestros presupuestos. Si lo hubiesen sido, las prioridades, los equilibrios o los proyectos más grandes hubiesen sido diferentes. Hemos votado a favor porque no hemos encontrado algo con lo que estuviésemos tan en desacuerdo o que entrase en lo moral o en lo ideológico de manera tan flagrante como para que votásemos en contra. También nos hemos abstenido porque, atendiendo a la lógica o a la coherencia de haber incluido la mayoría de nuestras propuestas tal cual las transmitimos, y las que no se han incluido tal cual sí se ha hecho de una manera pues más sacarinada, pero que comparte un poco las ideas que nosotros queríamos transmitir. Y pues a esto se le suma que estamos a unos 3 meses vista de unas elecciones municipales que traerá pues modificaciones en la siguiente corporación y quién sabe si en el equipo de gobierno, por lo que todo esto nos ha llevado a mantener una postura facilitadora del presupuesto. Muchas gracias, señor Sáez. Señor Anchordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, balorazio egingo dut, 2019ko urtearen aurrekontuaren aurrean, EAJ-PNV-tik arduratsu jokatzen alegindu gea. Lasarte-Oriarren onurarako diren interesen alde egiteko alegina egin dugu. Urte honetako aurrekontuan 6 emendakin proposatu ditugu Lasarte-Oriak aurrera egin dezan. Aipatu behar dugu Zirriborroen lanketan ere parte hartzeko aukera izan dugula. Bueno, aurreko urteetan izan dugun bezalaxe, esan beharra da. Eta lanketa hauen ondorioz, gure zeinbait proposamen, esaterako Sasoetako eta Landaberriko eraikinaren moldaketak, Zataraingo inguruko bide alternatiboan proiektua, eta abar, Zirriborroan bertan joan dira. Eta hortaz eskartu bagaude. Dena den, gure eskariak ez dira guztiz asetzen, argi esan behar dugu, guantxen esan dugun, sartu dugun emendakin berri hori, RPT-an ateratzen dian zenbait hizkuntz eskakizunekin ez gaudela ados, zehazki agente lehenaren 5 dotazio horiekin, bigarren hizkuntz eskakizunarekin azaltzen dialako, osatzen zaielako. Dakizuen bezala, EAJak auzitara eramandu gaia, eta beraz ezin genuke inolaz ere alde bozkatu. Alde berean, EAJak PNV-ek ez du oztoporik jarri nahi aurrekontuak onartzeko. Bere baitan
udalarentzako interesgarriak diren proiektu batzuk aurreikusten dituelako, eta ulertzen dugu aurrekontuak ezinbesteko tresna bat direla udalaren funtzionamenturako. Horregatik, gure abstentziua. Gu nahi genduke hau aktan azaldu dadila, baina, orain bideo akta horrekin pentsatzen dena azalduko ala. Bestalde, EAJak udal gobernuari aurkeztutako proiektuetan bat dator, proiektu askotan, bereziki kiroletarako azpiegiturekin, beharrezkoak iruditzen zaizkigulako eta gure 15-eko programan bertan zaudelako. Bereziki, hauetan esan atxo bakarreko bigarren kiroldegiarekin guztiz ados gaudela. Gure ustetan, kirolgune honein lehentasuna eman bertzaio poliki-kiroldegi berriakin hasteko eta hor zentralizatzeko. Harro gaude beraz, oposiziotik udal gobernu bat bide horretan jartzia lortu degulako eta azpiegituretan bakarrik ez. Pentsatzen dugu beste gauza askutane bide honian sartu txugula. Hori izan da gure lana eta gure ardura. Naiz eta bizi negotzi bakarrik izan, esan biharra dakau aurrekontuak urtez urte onartu direla gure launtzakin, o behintzat guk oztopoi jarri gabe. Horre ongo gara negoziatzeko, bai udal gobernu bakin, da bai beste kolore guztitako alderdikin, oain arte egin deun bezala xe. Hortaraino gure ekarpenak, hemendik aurrea, udal gobernuaren da ardura eta lana. Muchas gracias, señor Antxordaki. Señor Naya, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, desde nuestra formación optamos por utilizar la misma vía que los años anteriores, y es la de tomar la mano que se nos tendía para proponer las propuestas que teníamos. Nuestra forma de recoger esas propuestas venía dada, por un lado, de las propuestas que llevamos en nuestro propio programa, y después de intentar reunirnos con las distintas asociaciones vecinales y entidades para que nos trasladaran las diferentes demandas que tenían. Hubo un año que votamos a favor de los presupuestos municipales porque el equipo de gobierno, o en este caso el señor alcalde, se comprometió a empezar a invertir de la manera que era necesaria en un barrio como es el de la zona de Oria, y nos alegra ver que en los próximos años va a haber intervenciones muy importantes, porque la verdad que era una zona que considerábamos que estaba olvidada por las distintas corporaciones que han pasado aquí en la historia de este municipio. Trasladamos también la importancia de seguir con las apuestas en intentar mejorar los aparcamientos en el municipio, seguir apostando por la cubrición de espacios. Visto los inviernos que estamos teniendo, seguramente muchas familias lo van a agradecer. Llevamos propuestas como el cambio de la pista de Antxisu o llevar el wifi a la zona de Oria, que eran propuestas que nos trasladaron la Asociación de Vecinos. También propusimos y defendíamos el hecho de tener que acondicionar locales para las distintas asociaciones, que también vemos que se va a realizar. La apuesta por las huertas ecológicas, que vino por una moción que presentamos, si no me equivoco, en 2017, y nos alegra ver que vamos a formar parte de Ecogune y se van a llevar a cabo. Inversiones en accesibilidad también era algo que nos parecía importante, y el equipo de gobierno así ha apostado con la instalación de 2 ascensores también en zonas que lo necesitan, y esperamos que en los próximos años también haya una materia importante de inversión en temas de accesibilidad. Dentro de las enmiendas que habíamos presentado al presupuesto, retiramos una, que era la de colocar la barandilla en la zona de Arcupe, pero somos conscientes de que se ha retirado porque se puede llevar a cabo sin necesidad de dicha enmienda. También presentamos una enmienda para los apartamentos tutelados, que fue aprobada, y después un tema también que hemos reivindicado todos estos años, y si bien hemos sido críticos porque a veces hemos considerado que desde nuestro grupo municipal lo hubiésemos potenciado de otra manera, que es el tema de la participación ciudadana, hemos metido una enmienda para que se haga un proceso telemático de participación ciudadana. Nos parece importante. Somos conscientes de la complejidad de algo así, pero también entendemos que
la evolución tecnológica nos debería dar herramientas para poder hacer procesos fiables, y si la apuesta de este Gobierno o el siguiente Gobierno es la de seguir apostando a la participación ciudadana, pues entendemos que es algo que hay que llevar a cabo. Por lo tanto, bueno, visto los presupuestos de 2019, coincidimos un poco con el señor Sáenz, que no hemos visto ninguna línea que consideremos pues una línea roja como para que tengamos que votar en contra, y nuestra actitud normalmente, o entendemos que suele ser así, es la de intentar ser pragmáticos, proactivos y intentar colaborar en que las ruedas sigan girando y no poner palos a dichas ruedas, aunque entendemos que hay otras formaciones que tienen otro tipo de planteamientos, otra estrategia, o no están por la labor de aprobarlos porque su apuesta iría por otro lado. Pero en nuestro caso pues ha sido así, y agradecemos que se nos dé la oportunidad de haber colaborado en estos presupuestos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, y lo vuelvo a repetir, dar las gracias a las formaciones Partido Popular y a JPNV y Aldu Lasarte Oriapuede por sus aportaciones que han enriquecido el proyecto de presupuestos, y porque al final, aunque aquí se acuse de que el proyecto de presupuestos lo que cumple es el programa electoral del Partido Socialista, no es así. Porque lo que se demuestra es que todos que estamos en la calle, que nos reunimos con asociaciones, con entidades y ciudadanos, vemos las necesidades y coincidimos en muchas de ellas. Por eso, cuando estas formaciones han presentado propuestas, han sido admitidas porque también las compartimos desde el equipo de gobierno. Y al final, como a pesar de que siempre está muy quejoso el señor Barrio, pero él también al final lo asume, es decir, asfaltar es bueno, y ninguna formación política en este pleno seguro que está en contra de esa inversión. O el nuevo polideportivo, o el campo de fútbol de Achobacar, las inversiones que están contempladas aquí, o el gasto corriente de personal, es bueno para la Lasarte Oria y es bueno para los ciudadanos y ciudadanas de la Lasarte Oria. Y en eso es lo que tenemos que sumar todos. Por eso, vuelvo a decir, agradecido a las formaciones, y esperemos que en años siguientes pues se pueda volver a hablar con EH Bildu, porque les recuerdo que el año pasado este Gobierno le aprobó enmiendas de bastante calado a su formación, como las butacas, como el Bidegorri y el Chiquierdi. No le llamé, pero cuando usted metió enmiendas por el registro, en la comisión el equipo de Gobierno le aprobó bastantes enmiendas. Así que, no todas, pero enmiendas de importante calado. Por lo tanto, lo que le invito es a que no solo se centre en presentar una enmienda a la totalidad y ya está, sino que también presente enmiendas parciales, que es donde ahí podemos negociar e incluso poder rascar, aprobar algo. Pero como ustedes solo se han centrado en presentar una única enmienda a la totalidad y ninguna parcial, pues ahí es donde no podemos negociar con esta formación. Algo dicho, muchísimas gracias a todos.